Buenos días con todos. Mi nombre es el doctor Emanuel Alejandro Salcedo Dávila, médico graduado de la Universidad Ricardo Palma del Perú. Actualmente me encuentro haciendo el residentado en medicina familiar en el estado de California a través de un hospital asociado a la Universidad de San Francisco. El día de hoy tengo el gusto y el honor de compartir con ustedes acerca de la inteligencia artificial y los beneficios, de los riesgos y de las aplicaciones actuales. ¿Cómo es que se está utilizando en Estados Unidos? Cómo es el sistema electrónico médico, cómo obtenemos información, cómo se utiliza para diagnóstico y muchas cosas más. Primero, una breve introducción. La inteligencia artificial en la medicina está revolucionando todo el tema del diagnóstico, como el tratamiento, lo que está resultando en una mayor eficiencia y precisión. También vale recalcar que la inteligencia artificial no es algo nuevo, sino que su aplicación en la medicina ha estado creciendo de manera exponencial. Se realizó un estudio en la Universidad de Mayo que destaca que ha crecido el uso de la inteligencia artificial y la capacidad para el diagnóstico de enfermedades cardíacas, por ejemplo, en un 20%. Se está utilizando en varias áreas de la medicina, desde el análisis de datos hasta la educación e incluso el diagnóstico médico. Pero al hablar acerca de la inteligencia artificial, tenemos que mencionar que hay varios tipos. Tenemos la inteligencia artificial débil, la fuerte y el aprendizaje automático, también conocido como machine learning. Las diferencias claves entre la inteligencia artificial viene a ser es que es algo específico, es una tarea que tú le mandas a hacer, con la inteligencia artificial fuerte, que es algo más general. El aprendizaje automático ya está siendo utilizado para poder predecir resultados quirúrgicos con alta precisión. Y el aprendizaje automático, machine learning, es cuando tú le enseñas, cuando tienes una inteligencia artificial capaz de, por ejemplo, si está en tu celular o un dispositivo, mostrarle una foto y decirle, esto es tal cosa, quiero que lo aprendas. Y luego mostrarle otras, digamos, piernas o lesiones en la piel de un paciente y que el aparato te pueda decir, efectivamente, esto es lo que me has enseñado y esto sí es cáncer o esta lesión. Así que ya se está desarrollando más. Lo de Machine Learning todavía sigue creciendo, todavía está yendo probado, pero sí ya se está utilizando. Entonces, las principales herramientas de inteligencia artificial vienen a ser los algoritmos de aprendizaje profundo, las redes neuronales artificiales y el procesamiento del lenguaje natural. Las redes neuronales y el procesamiento del lenguaje natural están mejorando la interpretación de datos clínicos. Por ejemplo, Nature publicó que la inteligencia artificial redujo los errores de diagnóstico en un 30% al analizar las imágenes de resonancia magnética. El procesamiento del lenguaje natural también ayuda a las máquinas a entender y generar un lenguaje más humano. Esta herramienta ayuda a mejorar la capacidad de los sistemas para ayudar a los médicos a tomar decisiones clínicas más precisas. En otras palabras, te lo pone en tu idioma, de un modo que usted lo puede utilizar. En cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial en el diagnóstico médico, se está utilizando ya en todos los campos en realidad. La inteligencia artificial acelera el diagnóstico de patologías. En el American Journal of Pathology, publicado en Estados Unidos, la precisión de la inteligencia artificial en la detección de células cancerosas, por ejemplo, fue del 96%, superando a los patólogos humanos en cuanto a velocidad. Al utilizar la inteligencia artificial para analizar imágenes, se mejora la capacidad de detectar anomalías que pueden ser pasadas por alta por el ojo humano, reduciendo así el error en diagnóstico. Entonces, la inteligencia artificial en cuanto a imágenes médicas ayuda a predecir, por ejemplo, en el caso de UCI se utiliza mucho. JAMA produjo un estudio interesante acerca de la capacidad de la inteligencia artificial para detectar la sepsis 4 horas incluso antes que los médicos, tomando en cuenta todos los datos que se le impone. Ahora, creo que este es el detalle clave, ¿no? No es de que la inteligencia artificial tiene un paciente y llega a analizarlo completo como un ser humano, sino que necesita de un ser humano que imponga los datos. Se está utilizando más la inteligencia artificial incorporada con un sistema electrónico médico, como los que utilizamos en Estados Unidos, para que lo pueda hacer sin la necesidad de que el médico lo imponga y le diga, mira,
hay tanto riesgo de que pueda hacer tal cosa, tanto riesgo de que sea esto o lo otro, y el médico puede interpretar la información y utilizarla para producir el diagnóstico al igual que el tratamiento. Este tipo de análisis avanzado está ayudando a que los médicos puedan actuar con mayor rapidez. En cuanto a la inteligencia artificial y la patología digital. En cuanto a la patología, la inteligencia se está utilizando para identificar con precisión células anormales o en muestras de tejidos. Se están creando algoritmos que escanean automáticamente biopsias de tejidos, por ejemplo, en busca de células cancerosas y generan informes detallados que los patólogos pueden utilizar, que se ven mucho en el sistema después de horas, ¿no? En turno noche, cuando el patólogo no está o no basta, porque en Estados Unidos también hay escasez de médicos, especialmente en las áreas más rurales, y este tipo de sistema ayuda bastante. En cuanto a la inteligencia artificial en el cuidado crítico, podemos ver de que está revolucionando el monitoreo de pacientes en cuidados intensivos, por ejemplo, a través de la telemetría y el análisis de ritmos anormales en EKGs. Sí, tenemos humanos, pero también el humano ya está supervisando a la inteligencia artificial y esta va a poder detectar anomalías en frecuencia cardíaca o en o ritmos anormales. Ahora, en cuanto a la automatización de procesos clínicos, también se está dando, incluso en el lado administrativo, desde la facturación hasta la entrada de datos en registros médicos en relación a cómo es que se obtiene la información o se documenta cada encuentro. Por ejemplo, hay un servicio que se llama Get Free, que lo utilizo mucho, que es un sistema que funciona como un escriba automático, que transcribe notas clínicas a medida que el médico interactúa con el paciente. Así que yo entro al cuarto, estoy viendo al paciente, no tengo que escribir, no tengo que tomar apuntes de nada. Comienzo a interactuar y le ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Te caíste? ¿Qué has tomado para esto? ¿Has tenido fiebre? ¿Te duele? Etcétera, etcétera. Y el sistema de inteligencia artificial utiliza esta información para poder tomar y documentarlo. Más adelante les voy a utilizar un video acerca de cómo es que esto se realiza, pero de verdad que es una función bastante simpática que ayuda mucho a poder ahorrar tiempo en cuanto a la documentación. El sistema de Get Free que mencioné hace un segundo también ha sido estudiado. En el New England Journal of Medicine mostró que los escribas automáticos a posición de los humanos o a no tener uno ayudan a reducir el tiempo de documentación en un 40% en cuanto a la interacción médico-paciente. Así que es un sistema que de verdad está explotando aquí en Estados Unidos. Otro que se utiliza mucho es uno que se llama Open Evidence y este facilita el acceso a la evidencia clínica. Hay mucha información en Internet. En Google puedes encontrar tratamiento para todo, diagnóstico de todo, pero le quita tiempo. Aparte que alguien puede haber documentado algo que ya no se utiliza o que se utiliza en cierto lugar, pero no en el país en el que usted se encuentra. Así que Open Evidence ayuda a obtener información basada en donde uno está, basado en guías, y lo mejor es que te da una cita al final de dónde es que se ha obtenido esa información. Se ha encontrado de que los médicos que usan estas plataformas toman decisiones de tratamiento en un 35% más rápido que aquellos que no lo utilizan. Es porque ayuda a reducir la incertidumbre en la toma de decisiones y garantizar que los médicos estén informados con la evidencia más actualizada, digamos. En cuanto a la personalización del tratamiento con la inteligencia artificial, hemos encontrado de que un paciente con un LDL elevado, por ejemplo, no tiene la misma probabilidad de tener un infarto de miocardio como un paciente que tiene el mismo nivel, pero diferentes cambios genéticos o diferentes patologías asociadas. O sea, la medicina es la que se vuelve más y más personalizada. Le puedo dar furosemida a un paciente, pero el grado de absorción y la efectividad que va a tener va a variar. Así que se está utilizando la inteligencia artificial para poder personalizar el tratamiento. Esto permite adaptar la medicina y las probabilidades de tener una patología a las características específicas que trae cada paciente. En cuanto a la inteligencia artificial en la investigación clínica, se está utilizando en ensayos clínicos. Por ejemplo, ayuda a identificar pacientes adecuados para los ensayos. Ayuda con el descubrimiento de fármacos. Los algoritmos de inteligencia artificial analizan grandes conjuntos de datos biológicos para poder identificar posibles nuevos medicamentos
y cómo es que eso se puede utilizar. Stanford Medicine encontró que el uso de inteligencia artificial redujo el tiempo necesario para la identificación de candidatos para un ensayo clínico en un 50%, acelerando de este modo el proceso de desarrollo de medicamentos. El tiempo, esto reduce el tiempo y los costos asociados al desarrollo de nuevos tratamientos, al igual que nuevos estudios. La inteligencia artificial y la salud mental. Si el COVID demostró algo, es de que el tema de salud mental, la interacción con otras personas, la comunicación es fundamental para el ser humano y de que ha habido un antes y después. En Estados Unidos sé que se escucha mucho acerca de adolescentes que están sufriendo trastornos mentales, que lamentablemente algunos eligen armas y todos estos, de verdad que pesadillas que se está viendo y se está realizando más el uso de la inteligencia y la artificial con la salud mental en los adolescentes en los colegios en Estados Unidos. Un reciente estudio mostró que los algoritmos de inteligencia artificial pueden no solo predecir síntomas, sino que trastornos depresivos y mejorar el tratamiento con una precisión del 85%. Así que es una válida alternativa que médicos pueden utilizar para ayudar y asistir a estos pacientes. Pero, ¿qué hay cuando hay tanta carga, tanta necesidad de salud mental que no abastan los médicos? Pues se han comenzado a crear bots, chatbots, que pueden interactuar con los pacientes y ayudar a aliviar síntomas de depresión y ansiedad, particularmente en aquellos que recién son referidos al médico, pero no pueden obtener una cita por un par de semanas o un par de meses, que sí, pasa en el Perú, pasa en Estados Unidos, pero para estos pacientes a base de corto tiempo se les puede asociar con uno de estos bots, se les conecta con ellos y ya han habido metaanálisis que han demostrado de que ayudan a reducir los síntomas de manera efectiva en cuanto a depresión. Lo que vale recalcar es de que la palabra clave aquí es a corto tiempo, porque también se encontró de que estos efectos, esta mejoría que produjo no se pudo sostener más allá del seguimiento de los 3 meses. Así que de todos modos, creo que esto recalca la necesidad de una interacción humana y de una interacción con un médico que pueda proveer servicios de salud. Ahora tengo un ejemplo práctico acerca de un sistema que se llama GetFreed, que es un escribo automático que mencioné hace un momento. Además de mejorar el tiempo de interacción con el paciente en un 40%, este servicio de GetFreed también ha mejorado la productividad clínica en los hospitales. Según un estudio que realizó Health Affairs, los médicos que lo utilizan han reportado hasta un 50% menos agotamiento relacionado con, con la documentación. El síndrome del burnout es real, se está viendo en los doctores. Después del COVID hubo un gran número de médicos que se retiró porque ya no podía con el agotamiento y nosotros tenemos que poder tratarnos antes de poder tratar a otros. Este es un modo que puede ayudar a aliviar esa carga de la documentación. El Get Free transcribe en tiempo real la interacción entre el médico y el paciente. Los beneficios es que ayuda a ahorrar tiempo, reduce los errores en la documentación y mejora la eficiencia en la práctica clínica. De todos modos, al salir de la sala del paciente, se puede revisar, se puede corregir, se puede modificar. Se han creado ya templates, digamos, si sabes que esta es una cita para diabetes y que tú quieres poder contestar o documentar ciertas cosas, por ejemplo, tener un párrafo que indique solamente qué es lo que el paciente ha comido el día de ayer, ¿no? O un párrafo que habla acerca de cómo ha estado sus medidas de glucosa en casa, ¿no? Que me tenga ordenado su A1C a través del tiempo. Usted, conforme vaya conversando con el paciente, la inteligencia artificial va a ir agrupando esa información y colocándola en la parte del documento que usted desee. Aquí tengo un segundo que me gustaría probar. ChartNote AI Scribe, your medical documentation will write itself after your patient encounter. Before seeing your patient, open the ChartNote mobile app on your phone and start a new AI Scribe recording session. Enter helpful information that won't be discussed during the patient visit, like the patient's age and gender. Select the desired format of your note. By default, a problem-oriented SOAP note is selected. Select the setting of your patient encounter. You can choose from options like clinic, hospital, nursing home, telehealth, etc. If you are conducting your visit in a different language, change your language selection.
You also have the option of including relevant billing codes to your note. Tap on the microphone to start recording. Ensure you have patient consent for the recording. Place your mobile device between the patient and you. During the visit, ensure you speak out loud physical exam findings, lab or imaging results you discuss with the patient. Review your assessment and plan with the patient, or record a brief summary at the end of the visit. The more information recorded, the more accurate your note will be. Tap Transcribe Note to begin the process of creating a visit note. HIPAA-compliant speech recognition is used for capturing and transcribing clinician-patient audio. After 1 to 2 minutes, your note will be ready in ChartNote's web app. Go to chartnote.com and open the AI Scribe section to find your note. If you require a specific template for your note, you can create a snippet with the required format and insert the snippet in the Helpful Information section. AI Scribe will then create a note with your indicated template. With ChartNote AI Scribe, your medical documentation is simplified, accurate, and efficient. Entonces tenemos otro ejemplo práctico ahora de uno que se llama Open Evidence, que es el que mencioné hace un momento. Open Evidence ha demostrado un aumento en el 25% en la eficiencia de los tratamientos según el Journal of Evidence-Based Medicine, facilitando así la toma de decisiones clínicas e informadas, y esto es en tiempo real. Además de proporcionar acceso a investigaciones recientes, este sistema utiliza algoritmos para identificar patrones en los datos clínicos de los pacientes. Así que usted puede colocar información de su paciente específica, ¿no? El A1C, las alergias, etcétera, y va a encontrar cuál es el mejor estudio, el mejor tratamiento basado en qué estudio. Este sistema reduce en sí el tiempo que los médicos dedican a buscar información o buscar lo último, el último manejo clínico que existe. Digamos que tenemos a un paciente que tiene cáncer de mama y que queremos saber qué se puede hacer si es que el paciente es alérgico a un medicamento. Digamos, por ejemplo, lo mejor de esta página es de que lo puedes utilizar en inglés tanto como en español. Eh, ¿Qué alternativas de tratamiento existen para un paciente que tiene cáncer de mama pero es alérgica a doxorubicin? Le dan Enter y Open Evidence comienza a buscar alternativas de tratamiento, y lo mejor es de que en la parte de abajo van a encontrar que va a hacer referencias a los artículos que ha utilizado para poder crear esta guía, al igual que las sociedades a las cuales está citando. Así que en este caso, por ejemplo, para un paciente con cáncer de mama que es alérgico a doxorubicina, existen varias alternativas de tratamiento, y te menciona cuáles son las dosis cada 28 días por 6 ciclos. Y abajo, aparte de darte un resumen para cuando estás ocupado, tienes poco tiempo, te dice las referencias de dónde es que obtuvo esta información, ¿no? Si tienes una pregunta de seguimiento relacionada a este mismo tema, puedes poner, por ejemplo, qué pruebas de laboratorio debo solicitar antes de comenzar el tratamiento. Y te va a indicar qué es lo que debes haber revisado o qué es lo que debes de pedir antes de hacerlo. Y le puedes seguir haciendo preguntas de este modo, y te va a seguir buscando referencias y artículos relacionados para poder hallar la respuesta, ¿no? Una función hepática, una función renal, biomarcadores cardíacos, hemograma completo, etcétera, etcétera. Ahora, si quieres una pregunta nueva, un tema completamente distinto, le puedes dar aquí en New Question. Y puedes decir, por ejemplo, incluso para fines educativos, ¿no? En la facultad, uh, ¿cuáles son los efectos secundarios de metformina? Así que no solo el tratamiento básico, pero también puedes hacer preguntas, por ejemplo, específicas de fármaco, ¿no? El mecanismo de acción también se le puede preguntar, efectos secundarios. Y le puedes hacer preguntas como que por qué. ¿Cómo o por qué causa deficiencia de vitamina B12? Y te va a indicar cuál es el mecanismo por el cual.
Está buscando la información y ahí está, ¿no? Por la opción en el terminal, se debe complementar, bla, bla, bla. Así que así es como se puede utilizar la página web Open Evidence. En cuanto al ahorro de tiempo con la inteligencia artificial, Harvard Business Review demostró que la inteligencia artificial puede reducir el tiempo de tareas administrativas en un 45%, permitiendo a los médicos centrarse más en los cuidados directivos. La automatización de las tareas administrativas y clínicas, como la transcripción, entrada de datos. Por ejemplo, hablas de un paciente, ¿sabes qué? Me gustaría pedirte una radiografía de la rodilla derecha. El poder colocar esa información, ponerla en el sistema y mandar la orden para la radiografía de rodilla derecha quita tiempo y más que nada ayuda a que evitemos los errores clínicos. Porque muchas veces nos pasa que estamos viendo 5 o 10 pacientes en un mediodía, a veces más, 15, 20, no sé cuántos se están viendo actualmente, especialmente en el sistema rural, que se ve mucho más debido al límite de acceso que hay, pero que a uno se le olvida colocar la orden de radiografía o de mandar el último medicamento de furosemida, que puede tener complicaciones, como por ejemplo en el caso de un falla cardíaca. Así que el sistema, conforme usted lo va conversando y lo menciona ahí el paciente, voy a hacer esto, esto y lo otro, coge esa información y la coloca en el sistema y manda así las órdenes. Así que esto ayuda a ahorrar el tiempo, ser utilizado para brindar más atención directa a los pacientes e evitar el error humano. Pero ahora que hemos conversado de lo bueno, también vale recalcar, no necesariamente lo malo, pero lo que no es tan bueno, digamos. El sistema de inteligencia artificial también sufre, por ejemplo, del riesgo de alucinaciones virtuales, digamos. Según MIT Technology Review, las alucinaciones de inteligencia artificial en el diagnóstico erróneo pueden ocurrir hasta en un 15% de los casos si es que no son supervisadas adecuadamente. Vale recalcar que hay algunos sistemas. Yo he mencionado Open Evidence porque es uno que te cita directamente de dónde es que obtuvo la información. Así yo sé, yo puedo revisar, puedo verificar con el artículo si lo que menciona es verdad. Pero existen otros, por ejemplo, como ChatGPT o ChatGPT, que es muy famoso también. Algunos lo utilizan para crear canciones, algunos lo utilizan para crear poemas, etcétera, pero se puede utilizar para la medicina. Sin embargo, ChatGPT no te da la cita necesariamente de cuál es el artículo y lo que tenemos que saber es que la inteligencia artificial tiene una fuente que es la verdad. ¿Me entienden? Así que yo le puedo poner que el cielo es azul, y el pasto, el graso es verde, ¿me entiendes? Y que las fresas son dulces. Y eso va a ser la única verdad que conoce. Al darle el acceso con el ChatGPT 4 al Internet, obtiene información de todas fuentes, fuentes buenas como fuentes malas, información que ha sido verificada con información que no lo ha sido. Así que las alucinaciones de inteligencia artificial ocurren cuando los sistemas generan respuestas incorrectas o inventadas, lo que puede llevar a error clínico si es que no se detecta. Un ejemplo, por ejemplo, es que el sistema puede utilizar para ayudar al diagnóstico, generando un resultado erróneo debido a datos insuficientes o mal entrenamiento del algoritmo, que básicamente significa colocarle una fuente de verdad que es incorrecta. Es importante que los médicos verifiquen los resultados de la inteligencia artificial y que no dependan exclusivamente de ella en la toma de decisiones. Y esto creo que nos lleva a una de las otras peligros o riesgos que trae la inteligencia artificial, que viene a ser el sesgo y el depender de la inteligencia artificial como el único modo como uno practica o ejerce la medicina. Los algoritmos de la inteligencia artificial pueden estar sesgados si es que los datos que uno le entrena o le coloca no son representativos de la población en la que uno practica. Tenemos que entender que la inteligencia artificial interpreta la verdad basada en la información que uno le es dado, que uno le prevé, que le provee. Por lo tanto, si yo coloco información solo de una población en Estados Unidos, la verdad no va a ser representativa del país en el que yo me encuentro o la población con la que yo trabajo, especialmente en un país como el Perú, que tiene una población tan diversa. Este sesgo podría llevar a disparidades en la atención médica, afectando la precisión en un diagnóstico y tratamiento de ciertos grupos poblacionales. Un estudio de Stanford
encontró que los algoritmos de inteligencia artificial mal entrenados pueden aumentar el sesgo en el diagnóstico, especialmente en las poblaciones minoritarias. Otro riesgo, como mencioné, es el depender de manera excesiva de la inteligencia artificial. Existe el riesgo de que los médicos y otros profesionales de salud lleguen a depender demasiado de las recomendaciones generadas por la inteligencia artificial sin aplicar su propio juicio médico. Esto podría llevar a errores en la atención del paciente y a reducir la capacidad del profesional de salud para tomar decisiones informadas de manera independiente. Han habido estudios que sugieren que el confiar ciegamente en la inteligencia artificial sin la intervención humana, esta es la parte principal, podría aumentar los errores médicos en un 10%. Solamente porque encuentro información en Internet no significa que es verdad, no significa que es lo mejor para mi paciente. Otro riesgo que existe con la inteligencia artificial es la falta de regulación y la privacidad de los datos. Según un estudio del New England Journal of Medicine, solo el 5% de los sistemas de inteligencia artificial utilizados en la atención médica están actualmente regulados adecuadamente, lo que nos muestra el riesgo de seguridad y de confiabilidad. La falta de regulación clara puede llevar al uso inapropiado de la inteligencia artificial en entornos clínicos sin una evaluación adecuada de su seguridad y efectividad. Por ese motivo, servicios como Open Evidence, que le mencioné hace un momento, que se puede utilizar para guía diagnóstica, tratamiento, está limitada a dos usos según la dirección de IP que usted tiene. Si tienes, los médicos en Estados Unidos pueden crearse una cuenta que les da acceso ilimitado. Ahora se lo han abierto también a los alumnos de medicina que estén registrados también. Así que si lo utilizan desde Perú, yo imagino que podrían hacer uso de las dos cuentas, buscar a ver si como cambia según el IP la ubicación de uno, si pueden crearse una cuenta para poder utilizar ese servicio de manera más seguida si ustedes lo creen adecuado. Pero vale recalcar que esta es una de las regulaciones que está creando el sistema en Estados Unidos para poder mejorar y controlar el acceso a esta información, ya que un paciente sin fondo médico puede creer que lo que dice, tomo penicilina que tenía ¿no? guardada, que me sobró una infección de estreptococo, me va a ayudar. La toman o se la dan a su hijo que es alérgico a la penicilina y pum, ¿no? Puede ocurrir un desastre. Así que una regulación adecuada es esencial para poder garantizar que los avances en la inteligencia artificial beneficien a los pacientes sin comprometer la seguridad de ellos. También vale mencionar de que cuando uno coloca datos personales del paciente, existen leyes en Estados Unidos como las leyes HIPAA que buscan mantener segura la privacidad del paciente, su nombre, datos que lo pueden identificar, fecha de nacimiento, dirección. Así que el sistema de inteligencia artificial toma en consideración esto y ese es uno de los motivos por los cuales hay tantas restricciones para el uso o el acceso a ello. Mirando hacia el futuro. El futuro de la medicina con la inteligencia artificial está lleno de muchas posibilidades. Desde el desarrollo de algoritmos que puedan aprender continuamente de los datos hasta la implementación de sistemas de inteligencia artificial generalizados que podrían asistir en múltiples disciplinas médicas. Existen nuevas fronteras. La inteligencia artificial está avanzando hacia la medicina predictiva, donde podría anticipar enfermedades antes de que los síntomas sean evidentes. Colaboración. El futuro de la inteligencia artificial en medicina dependerá de la colaboración continua entre profesionales médicos, ingenieros de sistemas y científicos de datos. Estas innovaciones tienen el potencial de transformar por completo cómo se practica la medicina en las próximas décadas, ya que se proyecta que la inteligencia artificial dominará la medicina predictiva en los próximos 10 años. Un informe de Deloitte provee que la inteligencia artificial en la medicina va a continuar creciendo y crecerá hasta un 40% anual hasta el año 2030. Quiero agradecer a todos los presentes por participar en este curso de actualización para poder conocer más acerca de la inteligencia artificial en el área médico. Ojalá que hayan disfrutado de los videos igual y si es posible intenten utilizarlos. Sé que el sistema de Get Free
Sirve en el idioma de español porque yo lo utilizo con mis pacientes que hablan español aquí en California. Open Evidence también no tienen acceso a dos usos para poder experimentar y jugar con él, aprender más. Muchas gracias y ojalá hayan disfrutado esta exposición. Hasta luego.